estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes, 10:30 de la noche, acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, le cuento, ya se lo anticipamos acá en el programa, que la calificadora de riesgos Moody's Latinoamérica emitió un documento donde señalaba que la perspectiva para la industria de seguros argentina es negativa. Se lo contamos acá, le dijimos en ese momento cuáles eran los fundamentos del documento, pero los convocamos a los analistas que trabajaron sobre esta proyección para que nos contaran un poco, punto por punto, cuáles eran los fundamentos. Estamos con Diego Nemirovsky, que es vicepresidente y analista senior de instituciones financieras de Moody's Latinoamérica, y con Alejandro Pavlov, que tiene el mismo cargo, los dos también son vicepresidente y analista senior de instituciones financieras. Gracias, Diego, gracias, Alejandro, por estar en el programa. No, bueno, y ustedes lo escucharon en ese momento cuando nosotros dijimos el título acá en el programa, que queríamos, bueno, conocer cuáles eran los fundamentos, ¿no? Porque había algunas cosas que a nosotros no terminábamos de cerrarnos. ¿Qué tomó en cuenta Moody's para trazar esta perspectiva negativa? Básicamente yo dividiría en dos capítulos el fundamento del informe que emitimos. Uno tiene que ver con el ambiente operativo, nosotros llamamos el ambiente operativo, que básicamente está relacionado con la estabilidad de las reglas de juego en las que operan las compañías de seguro, en el mercado de compañías de seguros, y el otro capítulo es el ambiente inflacionario, que repercute en distintos aspectos de las compañías, en el balance, estado de resultados, nivel de capitalización de las compañías. O sea que esos son los grandes temas que están fundamentando el informe. Diego, con respecto al tema del ambiente inflacionario, que es uno de los puntos que ustedes están presentando y que mencionabas, ¿qué cambió respecto de los últimos años para que ahora las perspectivas sean tan negativas? Te lo digo porque en principio, según nuestro análisis, en materia de inflación, antes también existía, desde por lo menos hace 7 años que existe inflación, digamos, no en estos parámetros, pero sí en el mercado. Los resultados técnicos no empeoraron, en general se mantienen o mejoraron. ¿Qué cambió para que ahora la inflación tenga ese peso que estás diciendo? En realidad es cierto que lo que es los resultados técnicos de las compañías de seguros, por ahora no se ve un empeoramiento, siguen siendo malos como antes, es decir, son malos en general los resultados técnicos de las compañías de seguros, y la realidad es que nuestra perspectiva a futuro es que con este nivel de inflación, que según a nuestro entender se está dando como una espiral inflacionaria, repercute negativamente en el balance o en el cuadro técnico de las compañías de seguros, y básicamente tiene que ver con la diferencia temporal entre ingresos y egresos de las compañías de seguros. Es decir, las compañías reciben su prima en el momento cero y tienen que desembolsar siniestros en un futuro que no se sabe cuándo es. Disculpa la insistencia, ¿no? Porque el mercado de seguros históricamente ha funcionado en escenarios inflacionarios, qué sé yo, no sé, desde la hiper, y digamos, no ha tenido un impacto tan fuerte, se ha podido como adaptar. Por supuesto que se resiente, digamos, hay que apostar al resultado financiero, el resultado técnico se resiente, pero el mercado no por eso ha tenido un desplome. Nosotros lo que vemos es que la inflación fuerte realmente viene desde el 2007, es decir, antes había inflación no tan fuerte, y periodos de fuerte inflación quizás nos tengamos que remontar a fines de los 80, ¿no? Que la verdad que si te tuviese que decir cómo eran las condiciones en ese momento, no tengo bien claro, pero lo que sí sé ahora es que lo que son rendimientos de tasas de interés y rendimientos de inversiones, si bien es volátil, estamos en periodos en donde la tasa real es negativa. Entonces, remontar la estructura del balance en ese contexto se complica. Y
La inflación también se ve cómo repercute en el nivel de capitalización de las empresas. Eso claramente se ve en esa faz del negocio. Uno ve que el nivel de operaciones de la compañía va creciendo un porcentaje, si querés medido como el nivel de primas de las compañías, y el capital que justamente sirve para soportar los desvíos en la actividad propia de las compañías de seguros crece a una tasa mucho menor, con lo cual la relación entre el capital, que es lo que sostiene las operaciones, y las operaciones cada vez resulta más chico. Es decir, que vos lo que ustedes dicen, lo que dice Moody's, es que si esto se sostiene en el tiempo, esto va a provocar sí un quiebre, un descalce. Exactamente. O algún tema que haya que aportar capitales adicionales, ¿verdad? Tal cual. Uno de los puntos de las perspectivas negativas fue la repatriación famosa de inversiones, que nosotros mucho hablamos aquí, criticamos aquí bastante ese tema. Ahora bien, la verdad es que las inversiones que estaban en el exterior representaban apenas el 15% del total de inversiones. ¿Qué peso tiene entonces eso en la evaluación negativa de esa repatriación? Bastante. Ese 15% histórico, yo diría, o bastante estable del mercado argentino, a diciembre de 2011, fue la última base de datos que procesamos para todo el mercado, ya estaba en el 1%, o sea, fue una medida, una acción relativamente ya concluida. Y el peso es importante porque la motivación por la cual las compañías tenían esas inversiones en el exterior eran múltiples, obedecían a muchos objetivos, desde tener una reserva para efectuar directamente pagos al exterior de reaseguro, desde una simple y sencilla estrategia de diversificar riesgos crediticios con deudores o emisores o bancos de otras jurisdicciones, otros países. Tener una mejor exposición a calce de monedas, tener una colocación en una moneda distinta a la local, en fin. O sea que son varios riesgos que se afectaron al darse esta medida, ¿no? Lo que mencionaba Alejandro, lo que mencionaba Diego del ambiente operativo está relacionado también con eso. Claro. Es un ejemplo, la repatriación de inversiones es un ejemplo de cómo cambian las reglas y con tanta frecuencia, porque podemos hacer una pequeña historia desde el 2008, con la eliminación de las AFJP, la consecuencia en las compañías de rentas, de vida previsional y rentas vitalicias previsionales. Sí, hubo un ramo entero que desapareció. Y seguimos, en 2009, un decreto incrementando ampliamente los beneficios del sistema de RT. 2010 fue un año relativamente tranquilo. El 2011 arrancó en febrero ya con reaseguro. Octubre con cambio en inversiones. 2012. Julio. 2012, veremos. Bueno, ahora seguimos charlando después del corte. Le quería contar que APAS, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, rechaza el límite de gastos de comercialización impuesto a los productores de seguros. Esto está referido, justamente recién Alejandro lo estaba mencionando, con el sistema de riesgos del trabajo. El comunicado que sacó APAS referido a este tema dice: hemos tomado conocimiento que todas las versiones del anteproyecto vuelven a contener el texto que la presidenta modificó oportunamente referido a la modificación de los gastos de comercialización, que lo limitaba en un 5% del total de lo recaudado en concepto de alícuotas. El comunicado de APAS dice: los productores y asesores de seguros estamos comprometidos con la evolución del sistema de protección de riesgos laborales y hemos contribuido a hacer efectiva la ley y sus reformas. No obstante, no hemos sido invitados al ámbito en el que se analizan las distintas versiones del anteproyecto. No se entiende, dice APAS, el origen ni el porqué de la insistencia en un tema que no afecta a la cobertura, no afecta a las prestaciones ofrecidas a los trabajadores ni a los empleadores afiliados y que ha quedado demostrado no redunda en el incremento de costos del sistema. APAS dice que la actividad está reglamentada por la ley 22.400 de productores de seguros, y en esta se establece que estos percibirán las comisiones que acuerden con el asegurador. Y además dice que un pronunciamiento de la UART, de la Cámara de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, sobre el tema junto a los empresarios, quienes reconocen el valor del trabajo del productor, contribuiría a focalizar el futuro debate parlamentario. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan.
Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser, pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco, en la capacidad de tu tripulación. Por eso pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Berkeley International Seguros tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Berkeley tenés todo ok. Mercantil Andina Seguros. Llámenos al 0810-888-6262 o consulte a su productor asesor. Continuamos en Pool Económico, estamos analizando las perspectivas de la industria de seguros con los ejecutivos de Moody's. Habíamos quedado en cuáles eran los puntos que habían sustentado esta baja de la perspectiva de calificación. El cambio de régimen del reaseguro es uno de los puntos, ¿no? No sé si Diego. Efectivamente, sí, el cambio de reaseguros es uno de los puntos que ¿Qué análisis están haciendo ustedes del nuevo marco normativo? ¿Qué no les gusta? No, ¿Qué no les gusta? Yo te diría que pega por distintos lugares. Uno que es importante mencionar es que de por sí aumenta el riesgo de contraparte, es decir, anteriormente el colateral o el reasegurador que las compañías tenían acá era un reasegurador que en general eran entidades reconocidas a nivel internacional, con operaciones globales, y a partir de ahora, a partir del vencimiento o del vencimiento que ya fue del 30 de junio, las compañías van a tener que renovar sus contratos con entidades domiciliadas en Argentina con riesgo argentino. O sea que de por sí ahí ya hay un aumento del riesgo, digamos, del riesgo de contraparte, como llamamos nosotros. Aunque ellos retrocesionen porcentajes importantes a los mismos operadores que antes estaban habilitados. Creo que está bien mencionarlo, es un atenuante si se quiere, pero digamos, el contrato o la relación directa se hace con una entidad argentina. Bueno, también en el marco de estas perspectivas no positivas, como diría el amigo Cobos, Moody's bajó la nota a 4 aseguradoras que no vamos a mencionar. Okay. 4 aseguradoras que, no obstante, aclaremos, cuando decimos que bajó la nota, no quiere decir que tenga una mala nota ahora. De ninguna manera. Tienen una nota que se puede, una calificación de riesgo bastante aceptable, ¿no? Decinos qué es lo que pasó, decinos vos, Alejandro, para la baja de estas notas. Bueno, eran un grupo de compañías que estaba cuyas notas estaban bastante influenciadas por un muy buen abanico de inversiones, un buen portafolio de inversiones de buena calidad crediticia. Consecuentemente, en vista de la resolución de repatriación de inversiones, tuvieron que modificarlo radicalmente a su portafolio de inversiones. Principalmente observamos eso, estaban afectados por este factor. En algunos casos de ese grupo, dentro de ese grupo que bajaron la nota, también se vieron afectados por una menor calidad de los créditos o los recuperos con reaseguradores, dado también los cambios introducidos en esas regulaciones. Y en algunos casos también otra derivación indirecta del cambio en las normas de reaseguro del año pasado fue los cambios en la estrategia de cesión de algunas compañías tuvieron que hacer, reteniendo más localmente. Eso también pasó. ¿Fue una baja puntual o van a venir más bajas? Yo confesa, ¿van a venir más bajas? No, nunca podría confesar eso.
nunca podría confirmar. Para contestar un poco tu pregunta, lo que tiene que ver con las normas de repatriación de inversiones y del nuevo escenario de asegurado, eso ya lo tenemos analizado y ya las acciones de calificación que tuvimos que tomar ya se han tomado. Ya eso está contemplado en la calificación. Como última pregunta, bueno, más allá de esto que estábamos analizando también fuera del ámbito del seguro, Moody's bajó la nota de 31 bancos, ¿no? Que está referido también a las calificaciones de sus casas matrices, pero no nos vamos a detener, ese tema sería para otro programa. Un cierre que hicieran de cuál es la evolución global que ustedes están viendo de solvencia del sistema asegurador, más allá de las explicaciones puntuales de estas perspectivas negativas. Bueno, sí. Es un tanto menor que en las otras evaluaciones que hicimos o en la última vez que publicamos el Outlook de Argentina, que fue por allá por 2009. Hay algunos indicadores de mayor alerta, ¿no? El caso evidente y público es la caída del superávit de capitales regulatorio o de superintendencia. Tenemos otros indicadores metodológicos, Moody's trabaja con indicadores propios, pero... Ese es uno concreto. Ese es uno concreto y público, ¿no? Es decir, que sirve de referencia. ¿Querías agregar algo más? No, básicamente lo que mencionó Alejandro, y sí remarcar que una perspectiva negativa, nosotros no estamos queriendo decir que el mercado vaya a entrar en colapso, ni mucho menos. Simplemente es una indicación de para dónde nosotros vemos que van los factores que nosotros analizamos, que básicamente están focalizados en lo que es riesgo crediticio. O sea, es eso y da una indicación de... si seguimos por este camino van a tener que poner más plata, sería... Es probable y hay muchas que ya lo han tenido que hacer, sobre todo RTS. Diego Nemirovsky y Alejandro Pavlov, un placer que hayan estado en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Che, ¿y si llamamos a un pintor? ¿Con qué le vamos a pagar a un pintor? Sabemos lo que te costó abrir tu negocio. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. TranMed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. info@tranmed.com.ar www.tranmed.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Continuamos en Pool Económico. Seguimos hablando en este bloque sobre el stock judicial que enfrenta el sector asegurador, un tema que ya hemos tocado en un programa hace poquito. Vamos a seguir profundizándolo y estoy para hablar del tema nuevamente con Carlos Vitagliano, que es socio del estudio TranMed. Gracias, Carlos, por estar acá. Mira, ¿cómo estás? Carlos, lo habíamos tratado en el programa anterior y lo que veíamos más allá de este dato preocupante quizás que el sector asegurador ha quebrado la barrera de los 300.000 casos o 300.000 juicios, el dato de que el volumen general tuvo un incremento del 15% respecto en un año, digamos, en un año colectivo. Y quería que charláramos un poco de cuáles veías vos que eran las causas de este aumento. Sí, en realidad estuvimos analizando inclusive en el artículo que va a salir ahora en Estrategas, de algunas causas que tienen que ver básicamente con la administración de gestión y el enfoque que las compañías tienen que dar, me parece, para tratar de enfocar este crecimiento que está bien focalizado, por un lado con el crecimiento de los juicios en riesgo del trabajo, donde el incremento es mucho mayor al promedio del sistema. Sí. Automotores, que es el otro sector que de alguna manera preocupa mucho, que tiene un crecimiento bastante parecido al crecimiento de la cartera, con lo cual en realidad se ve que está pareado
a pesar de que si analizás compañía contra compañía, hay algunas que tienen una gestión de alguna manera que las ayuda a reducir o mantener su stock judicial y otras que el crecimiento es proporcional al crecimiento de sus carteras. Cuando hablamos del 15% está centralizado, la suba fundamentalmente por riesgos del trabajo en el volumen general. Sí, el riesgo subió como un 28%, digamos, ¿no? Por eso, pero se compensa. Lo que habíamos hablado es que no hay un amesetamiento en el sector. Que era lo que se hablaba el año pasado. Y que automotores de alguna manera está siguiendo con un crecimiento parecido al 6, 7, 8%, un poco el stock. Hoy el stock de juicios de riesgo del trabajo ya ha superado en número al stock de juicio de automotores. Pero ¿qué hechos puntuales vos ves que puede ser en el manejo del stock judicial que tienen las compañías que, digamos, que impida sentarse sobre, como decimos nosotros, sentarse sobre la pila de expedientes y que siga creciendo? Sí, más allá de eso que hablábamos en el punto anterior respecto a qué pueden hacer las compañías, nosotros tenemos algunos aspectos puntuales que vamos viendo en el desarrollo del mercado que creo que sería interesante atenderlos respecto a las causas de por qué aumentan, ¿no? O sea, en el caso de las mediaciones, por ejemplo, que es algo que empezó a mencionarse el otro día, que ya se conoce información, integran, son como 12.000 en el stock general, lo que vemos es que tenemos un sistema bastante maduro en Ciudad de Buenos Aires, que tiene bastantes años ya de desarrollo, en el cual lo que sí vemos ahí es que es tan liviano la manera en que se puede requerir la mediación, con tan poca información, con una mínima carta documento que el abogado, digamos, nombrando mediadora, manda a la compañía, que se le hace fácil el trámite. Yo creo que por lo menos deberían las cartas documentos tener toda la información de que contiene un reclamo. O sea, básicamente identificar, porque las compañías llegan a una carta documento con un mero, digamos, menciona un accidente con algún dato que muchas veces no fue denunciado, con lo cual genera todo un trámite administrativo que impide de alguna manera concurrir a la mediación y llegar a los fines de tratar de solucionar el tema en esa instancia. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires, que estamos con la implantación del sistema hoy, o sea, en Ciudad deberíamos trabajar en cambiar algunas cosas que realmente cuando cambió de mediación oficial a mediador privado agilizó, pero de alguna manera empezó a haber estas relaciones entre abogados, actores y mediadores, y habría que un poco perfeccionar procesalmente la manera de llamar a concurrir a la mediación. En el caso de Provincia de Buenos Aires, que el sistema se está instalando ahora, lo que vemos es que se está requiriendo la homologación judicial del acuerdo de partes. Entonces pierde toda la sustancia. Primero es jurisdiccional, te obligan que el abogado esté en esa jurisdicción, anotado, o sea, ya complica. Y segundo, una vez que arribaste a un acuerdo, probablemente tenés que ir al juez a decirle al señor juez, mire, arribé este acuerdo, ¿le parece bien? O sea, que volvemos a burocratizar el sistema. En Santa Fe lo estamos viendo parecido, o sea, me parece que habría que aprender de qué fue todo lo bueno que la mediación en Ciudad de Buenos Aires aportó, que es mejorable, mejorarlo en Ciudad también, pero que las demás jurisdicciones, sin egoísmos, sin particularidades propias, de alguna manera implementen el sistema para tratar de mejorar toda esta instancia para que no se convierta en un nuevo reclamo judicial. Tal cual, que no pase la etapa de juicio. Sí. Además del tema de notificaciones y de homologación, que fueron los que mencionaste, estábamos hablando también del tercer gran tema, es el tema de los baremos. Claro, ¿no? nosotros hemos hecho un programa acá especial. Sí, se hace programa, los peritos traen sus baremos, se discute. Hay muchos baremos. Hay muchos baremos, pero creo que definitivamente la integración entre la justicia, las autoridades y las compañías deberían tratar de establecer un marco, probablemente no algo taxativo. O sea, es muy difícil a una lesión, ninguna lesión es igual a la otra. O sea, uno puede decir que una rotura de fémur, o una rotura de tibia, o determinadas lesiones tienen un parámetro bajo el cual considerar entre qué y qué estará esa lesión o qué debe considerarse. Y hay, entre los baremos que se aplican, hay uno muy utilizado, es el de la Asociación de Compañías de Seguros. Sí. Depende de las jurisdicciones. Pero hay demasiada, la brecha es muy grande entre baremo y baremo, entre parámetro y parámetro que se toma, en realidad, tomando las jurisdicciones de todo el país. Nosotros trabajamos mucho con el compendio de Rubinstein, más que la asociación, ¿no? La asociación es algo muy utilizado por las compañías, pero que tiene algunos factores que son difíciles de confrontar, sobre todo en algunas localidades, ¿no? O sea, de repente, yo para simplificártelo,
Si vos tenés una rotura de fémur y alguien dice, mire, hubo una rotura de fémur pero se soldó y se arregló y dice, no hay incapacidad sobreviniente porque la pierna está igual, uno diría, sí, pero la pierna está rota, mejorada pero rota, ¿no? O una incapacidad de alguna manera estética con un daño en la cara que te dieron 5 o 6 puntos y alguien dice, bueno, pero es un 1 o un 2%, y alguien dice, bueno, pero el daño moral de esa persona es que toda su vida va a conllevar con la cicatriz. Entonces me parece que habría que establecer un baremo más amplio que introdujera parámetros bajo los cuales considerar y que eso se extendiera nacionalmente. Lo que no podemos es ver jurisdicciones que los peritos otorgan el triple de incapacidad que en otras localidades los mismos peritos oficiales. Entonces, la justicia misma, esto no es indicarle qué deben juzgar o qué parámetros tienen que tomar taxativamente, pero sí dónde debemos introducir el análisis. Y desde el punto de vista de las compañías, lo que también deberían introducir es que si uno va a la prueba con un examen médico completo, con haber analizado todo, de un punto de vista exhaustivo, con radiografías, con TAC, con todo lo que uno puede hacer y delimita claramente cuál es la incapacidad, seguramente está en un mejor estadio que con un informe de 2 hojitas donde dice que la incapacidad es un X% y que tomó tal baremo. Está claro. El tema para mucho, veremos, lo seguiremos tocando. Después habían otros 2 temas que habíamos estado charlando de daños materiales, el tratamiento, cómo se trata daños materiales, y otro que me interesaba, las organizaciones que hay atrás de todo este stock judicial. Nosotros vemos, lo dejamos para el próximo programa. Lo dejamos planteado. El tema de las organizaciones te comentaba, porque hay toda una maquinaria que se dispara cuando hay un accidente. Y que no siempre está liderada por el abogado. De riesgo de trabajo. ¿Cómo? Que no siempre está liderada por el abogado. Me encantó, lo dejaste pegando. Carlos Vitagliano, muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos, lo espero el próximo martes, 10:30 de la noche, como siempre, acá por Metro. Gracias por estar ahí. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich.